Bueno, la idea es interrogar un problema que podemos situar como incluso hasta controversial de debate en psicoanálisis, que tiene que ver con los bordes en las neurosis. Los bordes o como me gusta ubicarlo, es la neurosis en los desbordes, lo que hace desborde de la neurosis. Y acá ya entramos en un tema que me parece que es central en la discusión. En principio que hay un problema justamente con situar los bordes, pero no solamente en el campo de la neurosis. En realidad el problema es en cualquiera de las estructuras, cuando se llega al borde. Digo, hay un borde de la psicosis que es problemático, habría un borde de la perversión que es problemático. De lo que se va a tratar en esta breve charla es de ubicar lo que precisamente es problemático en el borde de la neurosis. O sea que en los bordes se arman dificultades. La psicopatología lacaniana, que tiende a definir posiciones estructurales, se encuentra con una dificultad cuando se acerca a los bordes. Digo, es muy clara la referencia estructural cuando uno está en lo propio del campo neurótico, en lo propio del campo psicótico o en lo propio del campo perverso, pero cuando esto va hacia los bordes, ahí empiezan a surgir algunas dificultades en las precisiones estructurales. Sin embargo, sigue habiendo estructura. Digo, me parece que esto es categórico. O sea, la psicopatología lacaniana que define estructuras debía poder bancar también lo problemático de sus bordes. Pero en esta breve charla la idea es situar justamente qué sucede en las neurosis, o sea, estamos en el campo neurótico, estructuralmente el campo neurótico, qué sucede ahí en los bordes. Hay los bordes que uno puede pensar tendría que ver con la gravedad neurótica, es una de las posibilidades, ¿no? Los bordes como lo grave de la neurosis, aunque no se acerque ni a la psicosis ni a la perversión, o sea, no en el sentido de necesariamente de borde con otra posición estructural, pero sí los desbordes o los bordes de las neurosis en el sentido de la gravedad neurótica. Esa es una posible línea como para pensar este problema, pero también los bordes como zonas fronterizas o zonas de límite entre estructuras diferenciadas, ¿no? Entonces, la neurosis en el borde con la perversión o la neurosis en el borde con la psicosis. O sea que ahí tenemos un problema que podemos plantearlo ya desde dos situaciones que incluso pueden estar en simultáneo, que es qué sucede cuando la neurosis llega al borde en el sentido de la gravedad o de la complejidad o de la complicación y qué sucede en la frontera entre neurosis y otras posiciones. ¿No? La idea de esta breve charla tiene que ver justamente con los desbordes en el borde justamente de la neurosis. Ya la psiquiatría, porque esto ha sido una complejidad no solamente para el psicoanálisis, sino también para la psiquiatría. La psiquiatría también se fue enredando en dificultades cuando se trató de pensar el borde neurótico desde la psiquiatría clásica del siglo XIX, que se le armaban algunas dificultades en relación a la neurastenia, que uno puede pensar ahí, la psiquiatría intentaba pensar en sus orígenes, la cuestión que después Freud va a categorizar como neurosis, ¿no? La neurastenia, ahí donde incluso el mismo Freud participa de ese debate en la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la neurastenia, ahí Freud apuesta a ubicar esta gran categoría que es la neurosis, incluso el mismo Freud, entre la neurastenia y la neurosis categoriza lo que él llama neurosis de angustia, lo que hoy podríamos llamar el gran campo de los trastornos de la ansiedad, ¿no? Digo, ahí la psiquiatría también se le complica, ¿no? Desde el inicio en cómo pensar la gravedad neurótica. Y de alguna u otra forma, la psiquiatría ha ido pensando en un primer momento más cerca del psicoanálisis, después en la actualidad, si quiere como más distante, ha ido pensando la dificultad de la neurosis en justamente en su desborde como un problema que tenía que ver con cantidades, con crisis, con desbordes en el sentido de la crisis.
Incluso uno puede pensar que lo más actual de la psiquiatría asociado a los DSM finalmente le pone un nombre a eso, ¿no? Trastornos de la personalidad. Uno puede pensar, la mayoría de los trastornos de la personalidad tratan de definir justamente los desbordes en las neurosis, la gravedad y los desbordes en la neurosis, en esta doble dimensión, la neurosis grave, pero además haciendo borde con, por ejemplo, la psicosis, ¿no? Si quieren, trastorno esquizoide o esquizoparanoide, ¿no? Haciendo borde con formas de las locuras o de la psicosis, pero uno tendría que referir quizás el modo de nombrar lo que es el problema de los desbordes de la neurosis, es lo que en el DSM se llama en la actualidad trastorno límite de personalidad. Los trastornos de personalidad en general, pero específicamente el trastorno límite de personalidad como ese modo de llamar justamente a la neurosis en desborde. En realidad no está mal, digo, es un diagnóstico psiquiátrico dentro de un manual de psiquiatría. Claramente lo que se busca ahí es referencias semiológicas, ¿no? Digo, no está mal, hay una buena descripción del cuadro. Cuando uno ve el trastorno límite de personalidad, se describe bastante bien qué sucedería en los desbordes, ¿no? Digo, hay una buena descripción, uno puede pensar, pero el DCM y la psiquiatría actual han abandonado el campo de la interrogación por la causa, ¿no? Han perdido, ¿no? Han perdido ahí esa pregunta por la causa tan interesante en la psiquiatría clásica, en los psiquiatras clásicos la pregunta por la causa es una pregunta fundamental, pero cierto es que la psiquiatría actual, más alojada en lo sintomático o en lo semiológico de lo sintomático, porque en realidad lo que le urge más es todo lo que tiene que ver con la terapéutica por el lado de la medicación, ha perdido la pregunta por la causa o se ha distanciado de la pregunta por la causa, y entonces eso es el trastorno límite de personalidad del DSM. Una muy buena descripción semiológica de un cuadro clínico, pero ninguna interrogación sobre la causa, ¿no? Eso por el lado de la psiquiatría. Se encuentra cuando llega a los desbordes a esto, describir semiología psiquiátrica, presentación de las subjetividades padecientes. Pero por el lado del psicoanálisis también se ha complejizado y se ha complicado la cuestión de la neurosis en los bordes. Freud tiene un antecedente, ahora nos vamos a detener un poco sobre esto, que son las neurosis narcisistas. Ahí Freud anticipa toda una problemática con los bordes en las neurosis y lo resuelve de esa manera tan interesante. Neurosis de transferencia por un lado, neurosis narcisistas por otro lado, como gran campo de la neurosis. Cabe aclarar, porque para Freud el gran campo de las neurosis cuenta con tres posiciones. La neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva, fobia, las neurosis narcisistas, donde va a colocar como paradigma a la melancolía o procesos de melancolización, y las neurosis actuales, ¿no? La neurosis de angustia, lo que Freud llama neurastenia, la hipocondría. O sea que el gran campo de las neurosis para Freud incluye las de transferencia, las narcisistas y las actuales. Registros diferentes de la neurosis. Pero ahí tenemos un antecedente. Para Freud, cuando la neurosis se agravó, se volvió grave y además tiene como cierto borde con padecimientos que Freud ubica claramente con distintivos, la psicosis e incluso las perversiones, ahí pone como modalidad clínica lo que él llama neurosis narcisista. Ahora ya nos vamos a detener un poco con esa cuestión. Pero los post-freudianos también insistieron en tratar de pensar qué pasaba en la neurosis cuando iba justamente hacia la gravedad en sus bordes. Y está este famoso, acuñan los post-freudianos este famoso nombre que todavía circula en la actualidad, borderline, ¿no? Las neurosis borderline o los padecimientos borderline.
si se quiere, con el correr del tiempo, los padecimientos borders, ¿no? Digo, esto ha sido una palabra que incluso se ha filtrado en el uso común, ¿no? Ser border da cuenta de una gravedad que no es la neurosis en su esquema más simple, ¿no? Digo, esto viene de los post-freudianos. ¿No? Interesante, categorizaciones, están bastante bien, categorizaciones que dan cuenta de todo un despliegue, se quiere, como de la presentación semiológica, ¿no? Que también la psiquiatría ha hecho, cabe aclarar que cuando se acuña la categoría borderline en la década del 40, el psicoanálisis y la psiquiatría estaban muy emparentados, ¿no? Entonces, la psiquiatría y el psicoanálisis avanzan casi en simultáneo con esta categoría, una descripción muy interesante de un cuadro clínico de gravedad diferenciado de las neurosis de transferencia, pero además, por ser posiciones pensadas en el psicoanálisis, interrogando causas. Digo, en ese punto está bien, en la anticipación freudiana, el desarrollo post-freudiano, cuando acuñan este nombre, borderline, que es muy discutible, bueno, se trata de estar en el borde, digo, ahí podemos discutir, pero lo cierto es que fue el intento por categorizar algo que estaba presente en la clínica con pacientes, y después viene Lacan, y ahí nos encontramos con una dificultad que complicó la cuestión de lo que llamamos los bordes de la neurosis. El primer Lacan, con la finalidad tan clara de acercar el psicoanálisis a una lectura estructuralista y entonces definir estructuras subjetivas, para poder dar cuenta de la estructuración, las modalidades de goce, el modo de circulación del deseo en esas estructuras, categoriza fuertemente las tres grandes estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Y esto ha definido fuertemente a lo que conocemos hoy como el lacanismo, que justamente se ubica en una psicopatología estructuralista. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Cuando Lacan define neurosis, define todo el campo neurótico, no las neurosis de transferencia. Y ahí se produce un equívoco bastante difundido en las comunidades psicoanalíticas. Cuando Lacan dice la estructura neurótica, da cuenta de la estructura neurótica que incluiría también las neurosis de angustia, también las neurosis narcisistas freudianas, no solo las neurosis de transferencia. ¿Cuál es el equívoco? Muchísimos analistas, cuando hablan de neurosis en el primer Lacan, hablan de neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia. Y como si Lacan no se hubiera ocupado de formas un poco más graves o diferenciadas de esas neurosis de transferencia. Y Lacan tiene muchas referencias en su primera enseñanza a neurosis que también son graves y que no se reducen a neurosis obsesiva, histérico-fóbica. Doy un simple ejemplo. Abriríamos ahí discusión rápidamente. El hombre de los lobos, Lacan lo toma todo el tiempo al hombre de los lobos justamente en el borde entre las neurosis y las locuras. Y lo deja del lado neurótico, más allá de que hay toda una línea interpretativa que dice que Lacan ubicó al hombre de los lobos como una psicosis. No, Lacan lo ubicó como una neurosis que no era obsesiva en el sentido del hombre de las ratas, o en el sentido de la neurosis de transferencia, sino que suponía una gravedad, una complicación en su constitución subjetiva. Pero neurosis. Ahí tenemos un ejemplo donde Lacan da cuenta de la neurosis, incluso de neurosis en los bordes. El primer Lacan. Sin embargo, y este no es un problema de Lacan, es un problema de la lectura que muchos analistas han hecho del primer Lacan, han reducido la palabra neurosis a neurosis de transferencia. Esto no está en Lacan así, pero es la lectura que circuló. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con muchos analistas que resisten, y ahí hay un problema con eso, resisten en una psicopatología estructural, es decir, esto es la psicosis, esto es la perversión, está muy bien, esto es la neurosis, está claro, porque es una posición estructuralista en psicopatología, pero cuando hablan de neurosis hablan solo de neurosis de transferencia. Esto es la neurosis, o sea, histeria, fobia y neurosis obsesiva. Y entonces, ¿cuál es el problema? Para muchos lacanianos, lo que aparece en los bordes
le queda fuera la categorización de neurosis, cuando en realidad para Lacan estaría incluido, pero como la lectura hizo este reduccionismo a neurosis y transferencia, pero entonces no es una psicosis, ahí se arma una gran dificultad en el campo psicopatológico lacaniano. Bueno, pero entonces es una cuarta estructura, es la tercera estructura en los bordes, ya es una psicosis. Ha habido interpretaciones muy variadas dentro de la comunidad lacaniana, ¿no? Todavía en la actualidad hay muchos lacanianos que dejan fuera la gravedad de la neurosis y la empiezan a pensar como una psicosis. Y empiezan a aparecer incluso de la mano de esta categoría que acuña Miller, la psicosis ordinaria. Entonces empieza a ver en la psicosis ordinaria un montón de posiciones que en realidad son neuróticas. Pero como claro, no entran dentro de la neurosis de transferencia, no sé si se entiende lo que intento precisar, como no entran dentro de la reducción que se ha hecho de la neurosis de transferencia, porque no se ha tomado el campo neurótico en su globalidad, y entonces las formas más graves son empujadas, por ejemplo, como formas, entre comillas, más leves de psicosis, psicosis ordinarias, o incluso como formas no tan manifiestas de perversión. Hay analistas que dan cuenta de una posición neurótica grave y la ponen como si fuera una psicosis, o como si fuera una perversión no tan manifiesta, ¿no? Esto es moneda corriente, ¿no? Digo, hay analistas, hay algunos analistas que cualquier cosa medio extraña, rara o freak en el campo neurótico ya dicen eso es una psicosis. Psicosis no desencadenada, psicosis ordinaria, o eso es una perversión, cuando en realidad todavía está dentro del campo neurótico, incluso en la lógica estructuralista del primer Lacan. También es cierto que ha habido muchos analistas que han, de alguna manera, entendido lo problemático de la neurosis en los desbordes y entonces han ubicado, han acuñado nombres como neurosis graves, neurosis en los bordes, padecimientos, no sé, fracasos del fantasma, formas de nombrar justamente esto que se llama corrientemente problemas en los borders, ¿no? Borders o problemas en los bordes de las neurosis. Lo cierto es que el último Lacan resuelve bastante bien la cuestión. El problema es que el último Lacan no es tan leído mayoritariamente por la comunidad analítica lacaniana. Ese es un problema interno hacia el lacanismo, pero el último Lacan resuelve bastante bien la cuestión, porque plantea anudamientos, lo que se conoce como nudos Borromeo, anudamientos borromianos, ¿no? Con un cuarto elemento, que es el que Lacan llama centón. Esto también lo vamos a detener un poco en esta cuestión. El cuarto elemento que llama centón, entonces dice, puede ser un centón simbólico, o sea, el nudo Borromeo se anuda con un centón simbólico, son las neurosis de transferencia. O el centón puede ser real, o sea, el cuarto elemento que anuda la estructura es real, ese es un anudamiento Borromeo, o sea, neurótico, pero en lugar del centón ser simbólico es real, o sea, como el centón es el nombre del padre, en lugar de funcionar en términos simbólicos como metáfora paterna, funciona en términos real. El padre se inscribe, pero en una lógica real. Eso es lo que conocemos como neurosis graves. O sea que el último Lacan zanja muy bien la cuestión. Zanja muy bien la cuestión. Sin embargo, como hay poca lectura del último Lacan, se nos sigue volviendo problemático la cuestión de lo que sucede en los desbordes, cuando la neurosis desborda o en los bordes de la neurosis con otros padecimientos, ¿no? Ahora dije que me iba a detener en el antecedente freudiano y en esta lectura del último Lacan, porque me parece que son necesarias para pensar la problemática. Digo, ¿por qué el antecedente freudiano? En Neurosis y Psicosis, este gran texto de 1924 de Freud, Freud plantea una psicopatología que uno ya puede situarla en campos estructurales. Lo que pasa es que el estructuralismo aparece en la década del 40 en Francia, y este texto de la década del 20, Freud, década del 20, o sea,
todavía no estaba el estructuralismo. Entonces, no le podemos decir a Freud que no fue estructuralista porque todavía no había estado la corriente estructuralista, pero sin embargo, uno puede pensar que Freud tiene una concepción estructuralista de su psicopatología cuando dice estas conflictivas, ¿no? En su segunda tópica, 1924. Si el conflicto es entre el yo y el ello, ahí dice, es el campo de las neurosis de transferencia. Si el conflicto es entre el yo y el mundo exterior, ahí el mundo exterior no es la realidad psíquica, es lo real, el mundo exterior, ¿no? El conflicto entre el yo y el mundo exterior, la psicosis, una gran definición, ¿no? Si quieren recuperamos, ¿no? Lo forcluido, lo simbólico retorna en lo real, en el mundo exterior para Freud. O sea, si el problema es entre el yo y el ello, neurosis transferencia, entre el yo y el mundo exterior, psicosis, y ahí Freud plantea, si el problema, el conflicto es entre el yo y el super yo, neurosis narcisistas. Rápido, lo aclaro, no dice psicosis narcisista, dice neurosis narcisista. O sea que Freud coloca en el gran campo neurótico, neurosis de transferencia, neurosis actuales, y ahora neurosis narcisista, no en la psicosis. Las neurosis narcisistas son neurosis, no son psicosis. Son neurosis, Freud lo llama neurosis narcisista. Y la diferencia de las neurosis de transferencia, porque el problema es o con el ello, neurosis de transferencia, o con el super yo, neurosis narcisista. Y esto nos deja 4 implicancias que son fundamentales. Fundamentales para pensar esta clínica, la clínica con las neurosis en sus bordes, o en desborde o en sus bordes. Un problema que es estructural. Para Freud, hay una fijación en el narcisismo. Si en la neurosis de transferencia la fijación es en la elección de objeto, o sea, del Edipo, en la neurosis narcisista la fijación pulsional es en el narcisismo. O sea que ya de por sí tenemos un problema estructural. ¿Dónde está fijada la pulsión? Que es lo mismo que decir de qué goce se trata, ¿no? Ahí donde en la neurosis de transferencia el goce es un goce de elección de objeto, o sea, fálico, en la neurosis narcisista el goce es un goce narcisista. Narcisista, o sea que no se inscribe todavía en una lógica fálica, por lo menos en el sentido, ¿no?, más estructural. O sea, a ver, aclaro, las neurosis en sus bordes, las neurosis narcisistas, están situados en el campo fálico, pero el goce todavía tiene cantidades económicas donde su fijación es narcisista. Además, como el problema es con el super yo, y para Freud el super yo es pulsión de muerte, digo, Freud es clarísimo, castración y super yo y masoquismo son modos de la pulsión de muerte. Los problemas graves de la neurosis son justamente de desbordes pulsionales en términos tanáticos, pulsión de muerte, super yo, necesidad de castigo, sentimiento inconsciente de culpa, reacción terapéutica negativa, son todos nombres que Freud le va poniendo a un problema que es el desborde superyoico de la pulsión de muerte. Si en las neurosis de transferencia el desborde es el eros, porque es el ello, en las neurosis narcisistas el desborde es tanático. Fíjense cómo Freud va definiendo un cuadro de manera interesante. Fijación narcisista, o sea, tiene una dificultad con el narcisismo, además un desborde de lo tanático, con fuerte presencia superyoica. Tercer característica, el conflicto es entre el yo y el superyo, o sea que todo el tiempo lo que se juega son mandatos superyoicos o imperativos superyoicos, ¿no?, que es una característica muy clara de las neurosis graves, que es la voz del otro, no la voz que se escucha como alucinación o fenómeno mental, la voz del otro interna, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que dijo, lo que no me dijo, ¿no? Entonces es esa consistencia que toma la voz del otro, que es una característica superyoica, ¿no? Fíjense, 3 características: fijación narcisista, desborde de pulsión de muerte, conflictiva muy clara entre el yo y el super yo, y aclara Freud, debido a un empuje, una intensidad pulsional, un empuje erótico que viene del ello. O sea, el cuadro de la neurosis narcisista es porque hay un empuje muy fuerte de la sexualidad,
O sea, hay algo que no está regulado y empuja, el super yo se pone muy severo y entra en conflicto con el yo y entonces desborda todo el tiempo una clínica super yoica del lado de la pulsión de muerte y estructuralmente hablando la fijación es narcisista. Interesante cómo Freud plantea su neurosis narcisista. Esto en el curso lo vamos a trabajar, ¿no? En el curso que este video anticipa el curso, lo vamos a trabajar claramente en una clase con mucha más profundidad y precisión, ¿no? Del lado de Lacan, lo que había dicho es que él plantea los argumentos borromeos, insisto, en el curso lo vamos a trabajar con mucha más profundidad y precisión en otra de sus clases, pero Lacan va a terminar produciendo un nudo entre el seminario 22 y 23 y finalmente el seminario 25. Lacan va a pasar, lo digo esto rápido, lo vamos a trabajar en el curso con mucha mayor profundidad, va a pasar de anudamientos de 3 elementos RCI a anudamientos de 4, ¿no? Más centón, y finalmente anudamiento de 5, que es un borromeo generalizado del seminario 25. Este es un nudo de 5 elementos. Es borromeo, ¿sí? Es borromeo, tiene 5 elementos. Lo vamos a trabajar bien en el curso. Pero la característica que tiene el borromeo es que si yo corto o rompo o bueno, desarmo cualquiera de estos 5, se desarma el nudo, ¿no? En su totalidad. Esa es la característica borromea. Insisto, lo vamos a ver en el curso. Pero lo que estoy mostrando es que Lacan va a terminar pensando a los padecimientos graves como RSI, o sea, 3 cuerdas, si quieren este color más anaranjado, este color un poco más rojo y este más transparente, 3 cuerdas anudadas con 2. Esto lo va a pensar en el seminario 25 y lo va a llamar borromeo generalizado. Ahora, este anudamiento de 2 cuerdas, borromeo generalizado, ¿qué significa para Lacan? Es un borromeo armado con 3 cuerdas, RCI, más 2 cuerdas que en realidad funcionan como si fuera una. O sea, técnicamente hablando, es un borromeo de 4 elementos. R, S, I, más un cuarto elemento, que en el seminario 23 había llamado centón, pero que en el seminario 25 le agrega una doble cuerda. Esta doble cuerda anudó en simultáneo, al mismo tiempo. O sea que en realidad funciona como uno, pero son 2 cuerdas. ¿Qué nos permite esto? O sea, es un nudo de 4 RCI más esta doble cuerda que funciona como si fuera una sola, pero que en realidad son 2. A eso se llama borromeo generalizado. ¿Qué implicancia tiene esto? Importante. Yo le dije que si se cortaba cualquiera de estas 3, se desarma todo el nudo. Si yo corto las 2 juntas, porque anudado al mismo tiempo, se desarma el nudo. Pero si yo corto una sola, el nudo se mantiene. Esto es lo que Lacan intenta hablar con el borromeo intenta ubicar con el borromeo generalizado. Que en las neurosis, en los borromeos, hay 2 elementos estructurales que están sosteniendo el nudo, que lo constituyen y lo sostienen. El cuarto ya lo conocemos, el centón. El quinto, Lacan no le termina de poner nombre, pero se sobreentiende en el semanario 25 que sería el fantasma. O sea, lo que Lacan está diciendo es que los anudamientos borromianos, las neurosis, se sostienen con centón y fantasma. Las neurosis más sencillas, las de transferencia, el fantasma está operativo, funciona, tiene una mejor constitución, para decirlo de alguna manera, y el centón y el fantasma hacen que ese modo de la estructura esté interesantemente anudada. En los padecimientos graves, el fantasma está en fracaso, está en falla, hay dificultades con el fantasma. O sea, esta quinta cuerda, vamos a poner que es la amarilla, está desarmada, ¿ven? Sin embargo, se sostiene el nudo, se sostiene por el centón. El fantasma no está funcionando de la mejor forma, ahí hay que trabajar bastante con el fantasma, se sostiene con el centón. Evidentemente, si el centón también colapsada,
nos encontraríamos con un desborde, con un desarmado del nudo, que serían situaciones de crisis muy graves o situaciones donde lo que sucede es lo que se conoce como la vacilación fantasmática y del sentón en las neurosis graves, ¿no? Pero interesante ahí que nos encontramos, en último Lacan, con una referencia interesante. RCI anudados con un sentón y un fantasma, cuando esto está mejor anudado, operativamente funcionando, son las neurosis más sencillas. Cuando el fantasma está en falla, en fracaso, dicen algunos analistas, o cuando hay una dificultad con el fantasma, las neurosis graves. Lo que nos diría, lo que nos ubicaría algunas características para pensar desde Lacan las neurosis graves. Que el sentoma es real, esto lo habíamos dicho, que el fantasma está en fracaso, que hay una insistencia del goce del otro que desborda, ¿no? El goce del otro, que es un goce no fálico, que desborda todo el tiempo, que la versión del padre es una versión del padre real, una perversión, dice Lacan en el semana 22, una versión del padre en coordenadas más real, ¿no? Y que se establece un modo un nudo amor, goce, deseo específico para este modo del padecimiento. Hay una clínica que se abre acá. En el curso vamos a trabajar la constitución estructural, la topología lacaniana, en el sentido de cómo se configura topológicamente estos padecimientos, pero también vamos a trabajar la clínica, la singularidad de la clínica. Claramente es una clínica que se va a ubicar en dimensión más fantasmática, para decirlo de manera. Y entonces nos encontramos con 4 componentes del fantasma, que son 4 componentes de esta clínica con la neurosis grave. El fantasma tiene 4 componentes: el sujeto, el objeto A, sujeto, losange, objeto A, sujeto, objeto A, el modo de relación de goce entre el sujeto y el objeto A, sujeto, losange sería el losange, sujeto, losange como modo de relación con el objeto A. Entonces, fíjense, tenemos 3 elementos: sujeto, el modo de goce, el objeto A, y no sé si recuerdan, Lacan escribe, sobre todo en el primer Lacan, el fantasma lo pone siempre entre paréntesis, porque el otro es lo que está fuera del paréntesis. Sería el 4º componente del fantasma. O sea, un fantasma es reducible a el sujeto, el objeto A, la relación de goce entre el sujeto y el objeto A, y finalmente el otro, el lugar del otro. O sea, para trabajar con estos padecimientos graves tenemos que avanzar. En la clínica de estos padecimientos graves es una clínica se quiere como de recomposición fantasmática, de nueva lectura del fantasma. Y esto supone avanzar en el campo del sujeto, la posición subjetiva, en el campo del objeto A, la presentificación del objeto A, la relación de goce entre sujeto y objeto A, y sobre todo el lugar del otro en la estructura. Bueno, este video es una preparación, una introducción, una suerte de difusión para lo que va a ser el curso sobre los desbordes en la neurosis, estructura, topología y clínica de los llamados padecimientos borders. Los invito, para quienes quieran profundizar estos temas, van a ser 3 encuentros Zoom, bueno, a justamente trabajar lo estructural, lo topológico y la clínica con estas neurosis graves, en el sentido de que algo desbordó, y en los bordes de justamente el gran campo de la neurosis.